Mateo 48. Mateo capítulo 5, verso 43 al 48. Nos ponemos en pie. Todos nos ponemos en pie y con reverencia leemos la palabra del Señor. Dice así: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Señor, te doy las gracias por tu palabra, Señor amado. Y te ruego que hables a nuestros corazones, Señor. Siempre hay una enseñanza hermosa en tu palabra, Dios amado. En la sola lectura ya estás hablando a nuestros corazones, mi Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Mis hermanos, ¿se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando de si alguien te hiere en tu mejilla, ponle también la otra mejilla? Hicimos una pequeña representación acá, ¿cierto? Donde el hermano David le iba a dar un golpe al hermano Luis y ahí vimos que no era como nosotros pensábamos. No es que alguien venga y le dé un combo al otro. El pastor Chuy Olivares cuenta que en una de sus predicaciones un hombre fue y le dijo así que tú eres el predicador, ¿cierto? Y le dio un combo. Y lo botó al suelo. Y se para el pastor y le dijo, ahora tienes que poner la otra mejilla y le da el otro combo. En un servicio público. Hermano, yo no espero que jamás me pase eso. No sé si soportaré un combo así y dos, peor todavía. Pero esa no es la interpretación del texto. Lo que está hablando aquí es de ofensas. Cuenta Charles Swindoll, hermano, en uno de sus libros dice que había un pastor que había sido boxeador. Y en un momento le salen a asaltar dos personas. Y viene uno y le da un combo y él lo acepta. Y viene otro y le da otro combo y él lo acepta. Y le dice, ¿sabe que después de esto la palabra no me da instrucciones, así que me puedo defender? ¿Cierto? Charles Swindoll cuenta ese testimonio. Hermanos, es interesante ver que entendemos la palabra mal. Si tu hermano te ofende, acepta otra ofensa de él. Hay que resistir al que es malo. Ni siquiera dice a tu hermano que está equivocado, no. ¿Cierto? ¿Qué dice aquí? Veámoslo antes porque necesito hacer esta introducción para el tema. ¿Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente? Pero yo digo, no resistáis al que es malo. No resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la escapa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Esto fue el mensaje de la semana pasada. La ley no decía solo ojo por ojo y diente por diente, decía pies por pies, vida por vida, mano por mano. ¿Cierto? Pero el Señor dice, no resistas al que es malo. Amén. Y yo quiero hacer un énfasis en esto, que la semana pasada tuvimos una reunión y no pude explayarme en esto. Es difícil lo que nos pide el Señor, hermano.
De hecho, creo que este es el pasaje más complejo y difícil de toda la Escritura. Y no lo digo yo ahora, siempre lo he pensado y lo he dicho en otras ocasiones a ustedes. Una de las cosas más absurdas a la lógica humana es pedirle a un ser humano que ame a su enemigo. ¿Cierto? Pedirle a un ser humano que ame a su enemigo. Algunos de ustedes, no me responda, solo medítelo. ¿Ha tenido enemigos? Enemigos. Aquí tenemos problemas porque los hijos del Señor no pueden tener enemigos. Pero ¿y por qué entonces dice aquí, si tu enemigo? Porque el Señor se pone en el peor de los casos. ¿Le hicieron daño al Señor Jesucristo? ¿Tuvo enemigos el Señor Jesucristo? Sí. ¿Los consideró Él mismo como enemigo a los otros? No. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Nosotros no podemos tener enemigos porque eso significa que hay raíces de amarguras en el corazón. Que tenemos odio y rencor en el corazón. Porque cuando tengo enemigo me acuesto pensando en mi enemigo y deseándole lo peor. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, no puedo tener enemigos. Un hijo de Dios renacido y guiado por el Espíritu Santo no puede tener enemigos. El apóstol Pablo habla de falsos hermanos, habla de peligros en el camino, habla de muchas cosas. ¿Y sabe lo que dice de aquellos que lo han perseguido? Dice, ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Pero no los considera enemigos propios. Porque si tengo el amor de Cristo, hay un acto de misericordia en mi vida. Había un hombre, aquel que en su trabajo de construcción llegaba machucado a trabajar, sin plata. Los que trabajan en construcción han visto esto, ¿cierto? Día lunes en la mañana, sin plata y machucados. Pero llegan a trabajar, los más responsables. Y había un hermanito que le hablaba del Señor. Venga el Señor. ¿Y para qué voy a ir al Señor? El Señor lo ama. Y tanto le insistía este hermano a ese hombre que un día fue a la iglesia. Y estando en la iglesia, el predicador dijo, hermano, pasemos todos a orar. Y él se quedó sentado. Este varón se quedó sentado. Y viene el hermanito que lo invitó y le dice, aproveche la oportunidad que le da el Señor. ¿Qué oportunidad? La oportunidad de contarle toda su miseria a Dios. Y se quedó pensando, dice, y esa palabra como que caló en su corazón, contarle mi miseria. ¿Y qué miseria? Y empezó a pensar, me emborracho, me pegan, hago sufrir a mi familia, me pasa esto, esto, otro, y se hinca a orar. Y empieza a contarle al Señor toda su miseria. Desde ese día el Señor hizo un cambio en el corazón de ese hombre. Que el Señor les bendiga. ¿Por qué? Porque el Señor, hermano, ama a las personas. Y nos enseña a nosotros a no resistir al que es malo. Pero ojo, hermanos, quiero con la predicación también dar advertencias. Cuando la palabra del Señor nos dice no resistáis al que es malo, no significa que yo me exponga al peligro. No significa que si alguien me está haciendo daño, yo me quede tranquilo porque otro me está haciendo daño. La palabra del Señor dice, no nos venguemos nosotros mismos, mía es la venganza, dice el Señor. Oremos por esa persona y si hay que denunciar a esa persona, denúnciela, no es pecado denunciar a alguien. Pero entonces, ¿cómo hacemos si el Señor me dice que no lo resista y usted me dice que lo puedo denunciar? ¿Quién tiene razón? El Señor les bendiga. En la Biblia tenemos ejemplos de gente que ha actuado mal. Y el apóstol Pablo dice de aquel fornicario de Corinto, dice, ya lo he entregado a Satanás.
O sea, lo demandó ante Dios y lo entregó a Satanás. ¿Cómo se pueden unir estas ideas? ¿Puedo dejarme abusar porque no tengo que resistir al malo? ¿Cierto? O dejarme, hermano, que me peguen porque no tengo que resistir al malo. No. Lo que tengo que hacer es ser prudente, evitar el peligro. Si usted sabe que las cosas están peligrosas, cuídese. Y si aún así lo asaltan, lo prudente es no defenderse. Y no porque usted sea cobarde, sino porque al defenderse puede ser peor para usted. Y esto lo dice la policía, lo dicen los jueces, lo dicen todos. ¿No es así? Ahora, ¿qué dice el Señor? Ahora vamos a ir abajo. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestro enemigo y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Amad al enemigo. ¿Cómo puedo amar al enemigo? Y ¿sabe? Leí varios libros, leí varios comentarios para ver cómo amaba al enemigo. Y ningún predicador está de acuerdo con otro, o si están de acuerdo tienen distintas reflexiones. Pero William Barclay dice lo siguiente: si eres capaz de arrodillarte y orar por tu enemigo, ya lo estás amando. Sí, verdad. Gloria a Dios. Y me gustó mucho esta frase, porque es verdad. El Señor oró por los que lo mataban. Señor, perdónalos. No saben lo que hacen. ¿Y cómo voy a mostrar amor por mi enemigo? No dejándome, hermano, pisotear, porque no me está diciendo esto el Señor. Me está diciendo que presente a mi enemigo ante Él y que pida por él misericordia. Que pida por él para que el Señor lo cambie. Que pida por él para que el Señor haga una nueva criatura de esa persona. ¿Cuesta? Cuesta cuando a usted lo han ofendido en el día y le han dicho de todo, y llegar a la casa en la noche y decir: Señor, esta persona me ofendió, esta persona me hizo esto, pero oro por esa persona, Señor. Oro por esta persona para que tu amor, para que tu gracia llegue a él o a ella y pueda entender que no hay nada más grande que tu evangelio o que tu perdón. Una vez que yo hago eso, he vencido una barrera tremenda. Porque sabe que yo quiero orar solo por los que amo. ¿O no? Orar por mis hijos, por mi esposa, por mis hermanos. Orar por los pastores que conozco. Orar por todos los que amo. Pero no voy a estar perdiendo saliva y tiempo orando por mi enemigo. Pero lo que el Señor me quiere decir es: yo lo hago. Yo hago salir mi sol sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Ahí hay un detalle, hermano David. La Biblia dice malos y buenos, justos e injustos, porque este texto también está en Lucas. Resalta la idea. Qué tremendo, qué milagroso. Dios es Dios de milagro. Qué milagroso sería que el Señor hiciera llover sobre solo los justos. Tal vez no me llegaría lluvia. ¿Es verdad o no? Sol sobre los buenos. Tal vez no tendría sol. Eso va a suceder en la gloria, que solo los justos y los buenos en Cristo van a recibir todas las bendiciones de Dios. Hoy día la misericordia de Dios es para todos. Y me dice el Señor: sean perfectos como yo soy perfecto. Amen a sus enemigos. Y hermanos en el Señor, yo quiero que ustedes entiendan la cultura a la que el Señor le está hablando. ¿Es nueva la idea de amar al prójimo? No, estaba en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento ya decía: no te vengues, mía es la venganza. Ama a tu hermano. Todas estas cosas las decía el Antiguo Testamento.
Pero los enseñadores de la ley enseñaron a odiar al pueblo. Tanto era que Israel odiaba a los romanos, odiaba a los samaritanos y odiaba a los gentiles, tanto que les llamaba a los gentiles perros. Entonces, si un judío iba pasando por este lado y yo voy pasando por el otro, él era capaz de cruzar más lejos para no pasar al lado de un perro. Eso es odio. ¿Cierto? Rodeaban Samaria para no contaminarse con un samaritano. Y Samaria estaba, hermano, ahí como al medio de las cosas. Y ellos la rodeaban. Eres como la comuna de Ñuñoa. Yo tengo que ir a la comuna de Santiago, ¿cierto? Y para ir más cerca cruzo Ñuñoa por ir a Razabal. Pero ahí en Ñuñoa están los ñuñoínos. Los odio. Así que voy a rodear por Macuy, voy a irme por San Joaquín, voy a darme la vuelta hasta llegar. Y voy a llegar santo, porque no me contaminé con uno de esos. Esa era la idea de ellos. La otra, no se conformaba solo con odiar a todo su entorno, ¿cierto? Sino que empezaban a odiarse entre ellos. Y los candidatos preferidos para el odio eran los publicanos, las prostitutas, ¿cierto? Los borrachos. Entonces, como decía el fariseo, Señor, yo oro, ayuno y diezmo y no soy como este publicano. ¿No decía así? Y el publicano decía, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Así que cuando ya el odio que tenían era tanto que le alcanzaba para sus propios hermanos. Después se odiaban entre fariseos y saduceos. Entre herodianos y celotes. Oye, el ambiente que había ahí. Pero ellos eran el pueblo de Dios. A todo el mundo le restregaban en la cara que eran el pueblo de Dios. Se parecen mucho a algunas religiones que hay ahora que solo odian. Y el Señor a ellos le está hablando de amar al enemigo. ¿Qué habrá pensado ahí un celote? Tengo que amar a los herodianos. No, está mal este maestro. Tengo que amar a los samaritanos. Hermano, y los samaritanos eran hermanos de ellos. Solo que se había perdido su linaje, pero eran hermanos. Ahora pregunta para la iglesia. ¿Hay odio entre nosotros por los que estamos aquí? No, ¿cierto? Pero yo me declaro culpable a veces. Cuando veo las noticias y veo a los políticos y de repente los odio. ¿No le pasa lo mismo a usted? Sea honesto, estamos en la presencia del Señor. Y el Señor, ¿sabe lo que me dice? Ora por tu presidente. Y yo le digo, sí. Y he orado por el presidente. Y me cuesta. Y pienso, ¿cómo les costaría a los hijos de Dios que fueron perseguidos por el Imperio Romano y oraban por el emperador que los estaba persiguiendo? No es fácil el mandamiento. Dice, pero yo digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Nosotros no hemos sufrido persecuciones por el Evangelio. Pero en China, hermano, en Nicaragua, en México. ¿Sabía usted que en México hay una persecución grande en algunos lugares a los pueblos evangélicos? En Estados Unidos hace muy poco se quemaron las Biblias.
al lado afuera de una iglesia, ahora para el domingo de resurrección, que fue la semana pasada me parece, se quemaron un montón de Biblias al lado afuera de una iglesia. Biden en Estados Unidos declaró el día de los gays, para el hermano el día de la resurrección de Cristo, él fue y declara el día de los gays en Estados Unidos. Pero unos meses antes lo invitaron a predicar a una iglesia y predicó. Entonces, estamos viviendo realidades difíciles. Hoy también existe odio como ayer. Hoy también somos igual porque tenemos la misma naturaleza humana que los judíos. Somos seres humanos y tendemos a odiar. Hay persecución hoy día. Hay persecución hoy día. Amados hermanos. Y tendemos a odiar a los que nos persiguen. ¿Y qué nos dice el Señor? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendré? Si yo amo a mi esposa porque la amo, ¿cierto? ¿Qué recompensa tengo de más? Nada. Si los amo a ustedes, pero no amo a los demás, ¿qué recompensa tengo? Incluso aquí me dice la Biblia de saludar. Si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿Ha visto usted que las sectas se saludan entre ellos y no saludan a nadie más? Y las sectas viven así, pero ¿y nosotros no nos portamos como sectarios a veces? Que no saludamos a nadie y pasamos todos creídos, hermano, caminando. ¿No es así? Yo les he contado mi testimonio hartas veces. Para el que no lo ha escuchado es que yo no saludaba a nadie, porque yo era un hijo del Señor, redimido, comprado y lavado con la sangre de Cristo. Así que nadie merecía mi saludo. Me levantaba en las mañanas y pasaba por al lado de los vecinos y no saludaba a nadie. No se lo merecían, por más. Y un día, escuchando a alguien predicar este texto, dije, Señor, yo no saludo a nadie. No es como mi esposa aquí presente, que ella saluda a todos. Y yo le digo, ¿pero por qué los saluda a todos? ¿Cierto? Y entonces decidí saludar a mis vecinos. Y me costó, hermano. Y ves que mis vecinos eran fiesteros, no nos dejaban dormir, peleaban, entonces no se merecían mi salud. Pero el Señor me decía, ¿y qué estás haciendo de más? Y aquí la pregunta, ¿hacemos cosas de más? O sea, el Señor dice que hacemos lo justo. Estás ganándote lo justo, no hay hora extra, no hay nada extra. ¿Qué haces de más? Me levanto una mañana decidido a saludar a la vecina. Caminé, vi a la vecina barriendo el patio afuera y le digo, buenos días, vecina. Y pasé. Hermano, no es chiste, yo le he contado esto antes. Apenas me escuché yo que la saludé. Y pasé. Al día siguiente, buenos días, vecina. Como a la semana, buenos días, vecina. Y mira, la señora me saludó. Y desde entonces empezamos a saludarla. Empecé a saludarla. Y con el tiempo le pude predicar el evangelio, con el tiempo pudimos ir a orar a su casa, pero perdí hartos años sin saludar a la vecina. Y entonces el Señor nos pregunta, queridos hermanos, ¿qué hacemos de más? El Señor les bendiga. No les niego que molestan los vecinos. Ustedes han ido a mi casa y ven cómo es la cosa. Molestan los vecinos. ¿Cierto? Molestan los vecinos. El boche, las peleas, todo molestan los vecinos. Pero tráigeselo al Señor en oración. Si es capaz de orar por esas personas que le están haciendo mal, usted está amando.
solo así, sin hacer nada más, usted está amando. A los que estudian, a ese profesor, a esa profesora que jodía. A los que trabajan apatronado, a ese jefe, a esa jefa que jodía. ¿Cierto? Sí hay. ¿Cierto? Hermano Leo se ríe porque oran harto por él. ¿Cierto? Entonces, hermano en el Señor, lo que el Señor me dice a mí es que sea como Él. Y aquí de nuevo la vara es muy alta. Es igual que en el matrimonio. No me dice el Señor, marido, amar a vuestras mujeres como Abraham amó a Sara, o como David amó a Betsabé, o como Isaías amó a su esposa. No dice eso la Biblia. Marido, amad a vuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. ¿Cierto? Y la vara es gigantesca, por hermano. Y acá me dice el Señor, para que seas, ¿cierto? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. El Señor les bendiga. ¿Me están siguiendo, cierto? Hay familias que tienen una firme característica. En la Biblia habla de los recabitas, ¿cierto? Recab vino y le hizo una promesa al Señor que él no iba a beber jamás vino, ni comer el fruto de la vid. Ni él, ni sus hijos, ni sus nietos. Y el Señor manda, me parece que a Ezequiel o a Jeremías, ¿cierto? A uno de los profetas lo manda a decirle, anda a decirle a Recab y a sus hijos que tomen vino. Y viene el profeta y le dice el Señor que tomen vino. ¿Y qué dijeron estos hombres? No tomaremos porque hicimos una promesa delante del Señor que no tomaremos vino ni comeremos del fruto de la vid. Y el Señor, en lugar de decir me están desobedeciendo, dice, mira a este hombre y su familia, pueden obedecer un mandamiento que se dieron a sí mismos, pero Israel no puede obedecer mis mandamientos. ¿Cierto? Porque el Señor dice, sean perfectos como yo soy perfecto. Así como los hijos de Recab obedecían a su padre, nosotros debemos obedecer a nuestro Padre. Y la marca distintiva de nuestro Padre es el amor. Y en esto os conocerán que sois hijos, en que os améis los unos a los otros. ¿Cierto? Y en esto conocerán, es que amarán también y orarán también por vuestros enemigos. No guardarán rencor por su enemigo, sino que orarán por él. Aunque a ustedes los odien, ustedes no odiarán. Aunque a ustedes los calumnien, los persigan y les digan lo que quieran, ustedes no odiarán. ¿Se acuerdan? Algunos estamos muchos años en el Evangelio, ya olvidamos muchas cosas del mundo. ¿Pero se acuerdan del mundo cómo se solucionan las cosas? ¿Se acuerdan o no? Violencia. Hoy día están de moda las pistolas, así que hoy día todo se soluciona ahí a balazo. Antes eran con un palo, pero así soluciona el mundo las cosas. Pero ustedes tienen mi marca distintiva, que es el amor. ¿Me están siguiendo, cierto? Ustedes tienen mi marca distintiva, que es el amor. Y es el amor ágape. Y el amor ágape es un amor irrestricto. Hermano, yo no puedo dejar de decir que esto es muy difícil. Y que solo un hombre y una mujer con el Espíritu Santo en sus corazones puede cumplir esta palabra. No se le puede exigir a personas que no son cristianas que cumplan esta palabra. Pero si hay alguien en la iglesia que no es capaz de cumplir esta palabra mientras camina en el Evangelio, no es cristiano, no es hijo de Dios. ¿Me escucharon?
Yo he conocido gente que está años en el Evangelio y está lleno de rencor, de amargura, de podredumbre en su corazón. ¿Por qué? Contaba Charles Swindoll que había un hermano que les contó en la iglesia lo siguiente: yo por mi hijo mayor he matado 5 veces el becerro gordo. ¿Se entiende lo que dice? ¿O no entiende? El padre del hijo pródigo, cuando el hijo pródigo llegó, mató el becerro gordo y hizo fiesta. Hizo fiesta por él. Y este varón decía: yo por mi hijo mayor he matado 5 veces el becerro gordo. Porque el que tiene a Dios en su vida, perdona. Perdona. Porque no puedo vivir con el rencor. Si esto es lo que el Señor me está diciendo. Ah, pastor, pero si usted hubiera visto lo que a mí me hicieron. No necesito, hermanos, ver. A propósito del hijo pródigo, en una iglesia, y esto también lo leí, hermano, en un libro, y es real. En una iglesia había un hermano muy entregado al Señor, muy entregado al Señor. Y como los 5 años que llevaba caminando, se enojó con uno de los hermanos de la iglesia y se fue al mundo. Y pasaron años que esta persona estuvo en el mundo. Y había sido un obrero fiel, pero porque se enojó con un hermano, se fue al mundo. Y después de unos años, el Señor toca su vida y regresa a la misma iglesia. ¿Y saben lo que hicieron los hermanos de la iglesia cuando este varón regresó? Escúchenme. Le compraron un par de zapatos nuevos. Le compraron una chaqueta nueva. Le compraron un anillo. E hicieron un banquete. Y cuando él llegó a la siguiente reunión, hicieron una fiesta porque el hermano había llegado. Y dice que nunca más este varón se volvió a ir. Porque se le demostró el amor. Entonces, lo que el Señor me está pidiendo es amor. Ámense entre ustedes, está bien, eso es lo justo. Pero amen a aquellos que le hacen daño. Y hablando en términos de trabajo, esas son horas extras. Y el Señor las paga al 100%. ¿Cierto? Hagan horas extras, hagan cosas extras. Oren por aquellos que les estorban la vida. El Señor les bendiga. No guarden rencores. Si nuestro Dios fuera rencoroso, ninguno de nosotros estaría vivo. Ninguno, amado hermano, ninguno. Entonces nosotros, y ya para estar terminando esto, se entiende la idea, ¿cierto? Entonces, usted sabe quién es esa persona, como dice la alabanza, sabe Dios la persona que tú más desprecias. ¿Se acuerdan de esa canción? Sabe Dios la persona que tú más desprecias. Y justo es Él para darle a tu vida una prueba. ¿No es así? Hermanos, sí, a todos nos ha pasado, ¿cierto? Que de repente aparece una persona en el camino y le hace la vida cuadrito. ¿Y sabe qué hago yo con esa persona? Le digo: Señor, ayúdame, dame paz, Señor, dame fuerza, dame paz. ¿Cierto? ¿Verdad? Ayúdame, Señor, dame paz. Ayúdame a no responder, porque las palabras hieren más que los golpes. Ayúdame, Señor. ¿Cierto? Ayúdame, Señor, a mantenerme. Y me he encontrado orando a la fuerza por esas personas. ¿Verdad? ¿Ha orado a la fuerza usted por alguien?
Levanten la mano, los que han orado a la fuerza. Bien. Son honestos en la presencia del Señor. Yo he orado a la fuerza por algunas personas. Yo ni siquiera he orado. ¿Ah? Yo ni siquiera he orado, por eso no levanto la mano. Amén, mi hermano. Amén. Porque es verdad lo que dice él. Porque en nuestro corazón existe orgullo. Y mi yo es muy grande. Si mi yo es más grande que todos ustedes, por hermano. ¿Cómo voy a dejar que otro más chico que mi yo venga a ofenderme? Si soy mejor. ¿No pensamos así? ¿Quién piensa que es menor que los demás? O llega como pollito aquí, no es que yo soy menor que todos. No, la mayoría tenemos orgullo en el corazón. Y tenemos la justicia de nuestro lado y lo que nos has hecho es una injusticia. ¿Cierto? Así que ¿cómo voy a estar orando por otro que es menor que yo, agrandado y que me quiere hacer daño? El Señor les bendiga. ¿Y Cristo no es el mayor que todo? El Dios creador que se dejó abofetear por su creación. Y me dice a mí, tú aguanta y ora. Yo he orado obligado. Y hay un predicador que dice, no recuerdo quién fue que dijo esta frase, pero dijo, hay que orar hasta que ores. ¿Entiendes? ¿Qué significa? Que yo estoy ahí, Señor esto otro, media hora, Señor, y de repente como que me puse a orar de verdad. ¿Cierto? Por eso hay que orar hasta que ore. De verdad. Y sea honesto. Sea honesto en la presencia del Señor. Diga, Señor, ¿sabe qué? Bendice a Juanito, Señor, dale de todo a Juanito. Y mi corazón dice, Juanito no se merece nada de esto. Usted dígale, Señor, Juanito me ha hecho mucho daño. Pero oro para que tú lo bendigas. Oro para que podamos restablecer la relación, si es que alguna vez hubo alguna relación. Oro para mostrar, Señor, que tú eres mi Señor, que yo soy distinto porque tú vives en mí, porque tu sello está en mí. Y si no soy capaz de mostrar tu sello, es porque tú no te ves en mí, a causa de mi pecado. ¿Se dan cuenta? Y oro, Señor. Oro por estas personas. También les he contado que Corrie ten Boom fue, hermano, vejada, torturada en un campo de concentración. Su hermana igual, torturadas. Y ellas no eran judías. Ellos, por esconder a los judíos en su casa, los llevaron a los campos de concentración. Y en los campos de concentración, la hermana de Corrie ten Boom oraba al Señor y predicaba el Evangelio. Y cuando venía el guardia y las azotaba, la hermana le decía a Corrie, órale al Señor. Pero ¿cómo le voy a orar al Señor por este hombre que nos está azotando? Nos está matando. ¿Cómo le voy a orar? Y ella, la hermana, decía, órale al Señor. Perdónalo. ¿Pero cómo? ¿Cuántos hijos del Señor fueron torturados, hermanos? ¿Cuántos hijos del Señor fueron torturados? Y perdonaban hasta el momento de la muerte. Había una frase que se le atribuyen se me fue el nombre, al discípulo de Juan, ayúdenme, Policarpo, gracias. Y la frase es, el sufrimiento será solo unos segundos y después la gloria. El sufrimiento será solo hasta que los dientes del león entren y te maten. Después la gloria. Pero ora por ellos. El Señor les bendiga. Entonces esta predicación de Cristo es la más difícil. Corrie ten Boom le estaba enseñando después que el Señor la sacó. La sacó, hermano, el Señor, de los campos de concentración antes que terminara la guerra. La hermana, que era una mujer entregada, muy entregada al Señor, hermanos,
tuvo un sueño. Y en el sueño Dios le dijo que las dos iban a salir antes de la Navidad de ese año. ¿Y sabe lo que pasó? Que antes de la Navidad, día antes, la hermana murió. Y por error liberaron a Corrie ten Boom. Por error. Después ya se enteró que había sido un error. Porque ese día que la liberaron, ella tenía que ir a morir en un asunto de gas. Pero la liberaron. Y ella se dedicó, y esto es hermoso, hermano, porque yo le digo esto porque nosotros tenemos problemas que son nada al lado de gente que sí tiene problemas. Hermano, ¿sabe que la hermana le dice, Corrie le dice el Señor que vamos a salir antes de Navidad? Y veo, ¿saben? Le dijo, veo muchas casas con flores y flores hermosas, y veo muchas casas donde hay flores hermosas, y te veo a ti hablándole a mucha gente del Señor. Y ella le dice, no, le dice, porque yo odio a esta gente. No voy a hablar del Señor. Perdónalos. Y ¿sabe? Cuando la liberan y se termina la guerra, se le dio la oportunidad de hacer orfanatos a Corrie ten Boom. De los mismos niños alemanes y judíos que estaban huérfanos. Y ella empieza a hacer orfanatos por distintas regiones y países. Y un día se da cuenta que todos esos orfanatos estaban llenos de flores afuera, y se acuerda de lo que el Señor le dijo. Veo casas llenas de flores. Y dando una conferencia apareció su verdugo, aquel que las torturaba y las azotaba. Y justo ella estaba hablando del perdón. Y cuando se termina la conferencia, el hombre baja y le dice, por favor, perdóneme. Yo también me he entregado a Cristo. Pero ella también dudó en ese momento. Dice que dudó. ¿Cómo voy a perdonar a este hombre? Y se acordó de todo lo que el hombre le había dicho. Pero al saber que el hombre, Cristo lo había perdonado, y si Cristo lo perdonó, ¿qué soy yo para no perdonar? Y perdonó a aquel hombre y le dio un abrazo. El Señor les bendiga. Cuando Cristo está en el corazón, queridos hermanos, usted puede perdonar. Cuando Cristo está en el corazón, usted puede amar a su enemigo. Cuando Cristo está en el corazón, hay una transformación de su personalidad y usted puede hacer un cambio tremendo en su vida. Cuando Cristo está en su corazón. Cuando Cristo no está en su corazón, usted no puede hacer nada más que odiar. Pero un hijo de Dios no odia. Solo debe amar. ¿Cierto? Y amar de más. El Señor les bendiga. Esta es la palabra del Señor. Si usted está teniendo conflictos con esta palabra, no me reclame a mí, órele al Señor y pídale ayuda. Amén. Vamos a ponernos en pie y le voy a pedir al pastor José que pase por aquí y ore por esta palabra.